Yo soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y parte de la experiencia de que yo he sido más de 10 años gerente del centro de salud. Entonces, el conocimiento que les voy a dar hoy día es parte de una planificación, especialmente de la administración logística. Y ustedes saben que la administración logística, dentro de todo lo que se refiere a lo que es la planificación en salud, en este caso, el Ministerio de Salud tiene diferentes componentes, diferentes direcciones. Y dentro de eso tenemos la dirección administrativa, y dentro de esa administración administrativa está lo que es el área logística. Esta área logística justamente se encarga del suministro de lo que es para el abastecimiento de medicamentos e insumos para satisfacer las necesidades de nuestra población. Bueno, ya les falta poco, entonces ustedes ya han aprendido lo que es el planeamiento estratégico, planeamiento de recursos humanos. Como ven, todo es una secuencia, todo es un proceso. Igual ocurre en la estimación de necesidades. Más que todo, esto está sentida en lo que es medicamentos y insumos médicos. La siguiente, doctor. Sigan. Entonces, como les dije en la parte introductoria, es parte de lo que es la gestión de suministro de medicamentos y insumos. ¿Cuál es la finalidad? Cuantificar qué cantidad de medicamentos necesitamos para satisfacer nuestras necesidades sanitarias, pero en un periodo de tiempo determinado. Me explico mejor. Ya estamos en el 2024, el Ministerio de Salud, mediante el CENARES, ¿han escuchado qué es el CENARES? Bastante eso en la época de COVID se escuchaba ese término. El CENARES es un Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, ya de salud, que se encargaba de la compra justamente de las vacunas para el COVID. Por eso el CENARES era de moda en ese tiempo, porque todo el mundo pedía vacunas, todo el mundo exigía vacunas. CENARES que decía que no había disponibilidad de vacunas, había el dinero, entonces era un centro de abastecimiento a nivel nacional. Entonces, CENARES, ¿qué es lo que hace? A nivel micro de cada región pide información, cuáles son sus necesidades sentidas sanitarias. Entonces, CENARES justamente hace conglomerado. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la estimación? La estimación de la compra de medicamentos, de suministro de estos insumos médicos no es al azar. Siempre está dirigido a un tipo de necesidad sanitaria. Entonces, si estimamos de manera adecuada, identificamos de manera adecuada estas necesidades sanitarias, vamos a saber priorizar nuestras acciones. ¿Y eso a qué conlleva? Conlleva a ciertos beneficios en la cual está relacionado con la eficacia y la eficiencia en la compra y la adquisición de estos medicamentos. ¿Con qué objetivo? Para que esto llegue a la mayor cantidad de población. ¿Pero qué tipo de población? La población más necesitada. O sea, que exista una cobertura equitativa. ¿Ustedes saben qué cosa es el término de equidad? ¿Idea alguien? Eso lo van a escuchar ustedes como profesionales de salud. Seamos equitativos. Igualdad. Pero igualdad, ¿en qué manera? ¿En qué forma? Destinar los esfuerzos, los recursos a lo que más necesitan. Es el principio de equidad. En salud, eso ustedes lo van a ver siempre, permanentemente. Entonces, ¿bajo qué contexto? Si identificamos de manera adecuada, priorizamos nuestras acciones dentro de un presupuesto recontralimitado, porque el Perú, como país subdesarrollado, no caminamos a riqueza. Entonces, también tenemos que saber dirigir estos dineros. Entonces, optimizar el poco dinero que se presupuesta para este sector. ¿Cuál es el objetivo? Al final, mejorar la salud, satisfaciendo las necesidades de la población. La siguiente, doctor. La siguiente. Entonces, para estimar las necesidades, como digo, todos son procesos. Y como todos son procesos, hay maneras de cuantificar estas estimaciones. Hay el método del consumo histórico, hay el método de la movilidad o el método de la cobertura poblacional. Y cumplen estas etapas. Una, la etapa, como dije, identificar necesidades. ¿Dónde las identificamos? Justamente en los establecimientos de salud, desde el más chiquito del primer nivel de adquisición hasta los más especializados.
ellos nos van a dar información, la población, qué es lo que más necesita, por qué acude a los tratamientos de salud. Análisis, el ministerio, ¿con qué contamos? ¿Con cuántos médicos? ¿Con cuánta infraestructura? En este caso, ¿qué medicamentos contamos? ¿Para qué? Para en el futuro estimar la cantidad de recursos que necesitamos comprar. Al final, siempre tiene que haber en toda planeación una evaluación el resultado de esta estimación. ¿Qué quiere decir? Que durante el periodo 2024, que ya se ha estimado todos los medicamentos para este periodo, en el 2025 se tiene que hacer una evaluación de ¿se estimó adecuadamente o no se estimó adecuadamente? De repente sobró excedente de lo que es medicamentos o nos faltó. Entonces, para eso la siguiente. Entonces, continuamente se debe hacer la revisión de estas estimaciones. ¿Sí, doctor? Siga. Entonces, como les dije, hay varios métodos para hacer las estimaciones, pero lo más común es el consumo histórico y el método de perfil de demanda. El método de programación ajustada es la combinación de ambas, que en realidad nuestro país ejecuta este tipo de método, y el método de valorización, que es inherente a los métodos, porque siempre tenemos que darle un costo a lo que es estos procesos. El método de consumo histórico, basado en datos que se obtiene de periodos ejecutados. Cuando son servicios nuevos, solamente se espera al menos un año de ejecución de ese servicio. Pero lo ideal es que tenga 3 a 5 años para ver cómo es la curvatura del consumo de dichos medicamentos de acuerdo a las patologías que se quiera tratar. El método de perfil de demanda, lo que se caracteriza es que ubicamos poblaciones objetivo. Entonces, trabajamos en realidad lo que es el perfil epidemiológico, en base a indicadores de salud, tasas de morbilidad, tasas de mortalidad. En base a eso, justamente hacemos la ejecución de estas estimaciones. El método de programación ajustada es como si la combinación de ambos, pero más que todo se refiere cuando hay algún factor externo que pueda incurrir en esta estimación, en esta programación. Me explico mejor. De repente, nadie se esperaba que íbamos a tener el COVID. Entonces, fue un momento de crisis que sufrimos como Sistema Nacional de Salud. Entonces, nosotros debemos estar preparados, al menos desde un punto de vista de presupuesto, o sea, contar los dineros para comprar los medicamentos que son necesarios ante una emergencia sanitaria. Y el método de valorización, como dice, siempre hay que darle un valor a cada proceso. La siguiente. El método histórico y el método de perfil de morbilidad siguen los mismos pasos, solamente ¿cuál es la diferencia? En la recopilación de datos y el momento. En lo que es el consumo histórico, recopilar datos solamente del uso de servicio de los periodos anteriores, de 1 año o de 3 años. El análisis de la tendencia, por ejemplo, si yo en el 2004 me programo con el 10% más de pacientes con diagnóstico de tuberculosis, si hablamos solamente de la isoniazida, por ejemplo, si digo que anualmente 100 pacientes durante el periodo, o es el consumo de los últimos 3 años. Entonces, para el 2025, supuestamente pienso que va a ser lo mismo, pero en realidad a veces eso es un sesgo. ¿Por qué? Porque hay factores que cambian. ¿Cuál es el último cambio que hemos tenido? Que de cierta manera no nos ha movido tanto como el COVID, pero sí de manera ha influenciado. Es el movimiento demográfico. ¿Acaso esperábamos 2 millones de venezolanos que estén en nuestro país? ¿Cuál es la población de Tacna? 250.000 a 300.000, imagínense. Entonces, como que prácticamente nos movió el piso desde el punto de vista sanitario. Entonces, analizar justamente esos patrones de consumo, ¿para qué? Para tener una estimación al futuro. Pues en el consumo histórico siempre nos vamos a hacer un sesgo, o sea, no es lo real, pero al menos tenemos una base. ¿Por qué? Como les decía, los factores de influencia no ayudan justamente
a que esta programación se dé de manera adecuada, de manera eficiente. La siguiente, doctor. La siguiente. Es como le digo lo mismo. La siguiente. En resumen, el método de consumo recopilación de datos es el historial, el análisis de tendencias, identificar patrones de consumo y cambios en el tiempo, y la proyección de la demanda, ¿no? Estimar necesidades futuras. Eso lleva a un sesgo, no es lo ideal. La siguiente. Siga. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? De manera resumida, ventajas: que tenemos una información rápida de obtener. Entonces, la recopilación es accesible en la base de datos del Ministerio de Salud. Las desventajas: que no nos permiten maniobrar justamente esta estimación de recursos. Y como le dije, siempre vamos a caer en sesgo, porque en realidad no va a demostrar en el tiempo nuestras necesidades reales. La siguiente es la ventaja, como le dicen, fácil de implementación, bajo costo. ¿Por qué? Los recursos que necesita para planificar este método, menos recursos humanos, bajo costo desde el punto de vista presupuestal, y la planeación es mucho más adecuada y rápida. La información lo tenemos disponible, como ya dije. La siguiente. Hablamos del sesgo, falta de precisión y las limitaciones. ¿Por qué? Porque hay variables que escapan en este método, porque no se ve la satisfacción del usuario externo y también no se ve la equidad en el exceso de salud. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la característica del método de perfil epidemiológico? Que es un manejo un poco más científico, más real, pero de difícil aplicación. ¿Por qué? Porque los datos van a ser difíciles de obtener. Este método requiere justamente datos actualizados, y esos datos actualizados a nivel nacional a veces es difícil de conseguir. Por ejemplo, podemos tener información de toda la zona urbana de la costa, pero de la sierra y parte de la selva es bien difícil, o sea, por eso no podemos tener datos reales. La siguiente. Como dije, este método entonces es un método más científico, más real, pero es difícil de llevar, porque también se analizan los factores de riesgo que afectan a una población objetivo determinada, evalúa la prevalencia de una enfermedad, hace análisis mediante las tasas de mortalidad de dicha enfermedad, analiza la morbilidad también de dicha población y se proyecta de una manera adecuada, pero es difícil de realizar este método. La siguiente. Como dije, las ventajas de este método tienen un enfoque en la población, porque identifica las necesidades reales de una población objetiva. Es más preciso identificar estas necesidades, y la planificación desde un punto de vista de papel sí se puede dar, pero en la práctica bien difícil. La siguiente. Las desventajas, por lógica, es complejo, como dije, la recopilación de los datos. Los costos demandan más recursos, tanto en recursos humanos, financieros, inversión de mayor tiempo. Datos, sí son datos más completos, pero como dicen, es un desafío en algunos contextos, en algunas áreas geográficas. La siguiente. La comparación, la comparación siempre acuerda hacerse. Consume datos del pasado. El perfil epidemiológico trabajamos en base a indicadores de salud. La siguiente. ¿Qué método usar? Depende de la situación. En nuestro país, con la experiencia que se tiene, combinan las dos. Es la combinación de ambas. La siguiente.
En este método de ajuste y de valorización, más que todo se centra en darle un valor real a los procesos, o sea, a cada uno de los procesos en las programaciones. Es lo único que les diferencia. La siguiente. Bueno, doctor, entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una mala programación? Sea por exceso o por defecto. Si hacemos por exceso una sobreestimación, hay recursos excedentes, se desperdician esos medicamentos, esos insumos. Si nos falta, hay un déficit, una insatisfacción, que eso lo vamos a ver en la población. Y hay un riesgo. Por ejemplo, si yo le pongo en el centro de salud de Ciudad Nueva, tenemos 20 casos, es la prevalencia de todos los años, la prevalencia de 20 casos diagnosticados de tuberculosis. ¿Qué pasa si por A o B los de arriba dicen, no, solamente vas a tener 10 casos? No haciendo caso a esa estimación, entonces ya pone un riesgo a la población. Un paciente no diagnosticado a tiempo de tuberculosis va a alterar la salud pública de dicha área. Ustedes saben que la tuberculosis es altamente contagiosa. Desviaciones. En base a este ejemplo, por ejemplo, lo que no se dio en el Centro de Salud Ciudad Nueva, de repente le dan a Candarave. Candarave de repente, durante los últimos 3 años, no ha tenido casos de tuberculosis, pero sí mandan para 2 casos diagnosticados. Entonces, hay un excedente, justamente una sobreestimación en dicho lugar, que no se desvía el recurso. Y la falta de seguimiento, justamente si no hubiera un monitoreo permanente, va a haber ajustes deficientes y al final es un proceso ineficaz. La siguiente. En esta etapa vamos a ver justamente, estamos relacionados con la estimación de los medicamentos y los insumos. ¿Por qué? Una vez que cuantifican, identifican las necesidades, se pasa a lo que es a la compra. Y la compra tiene casi las mismas características de la estimación. ¿Por qué? En la compra, una vez que ya se apruebe que deben comprarse qué medicamentos, qué cantidades, para qué patologías, porque para eso hay patologías que son estrategias sanitarias que sí o sí se deben comprar, entonces se forma un comité, por ejemplo en el área de logística, que si bien es cierto, ellos comandan todo el proceso, pero siempre quieren información justamente de la dirección de epidemiología, la dirección justamente de lo que es salud de las personas, porque ellos manejan lo que es las diferentes estrategias sanitarias, requieren todos los datos, y esa información justamente es importante para hacer todo este tipo de procesos. En la etapa de compra, la siguiente por favor, la siguiente. Es importante porque sin ellos, si no tuviéramos medicamentos y insumos médicos, prácticamente los servicios sanitarios no tendrían de mucha utilidad. La siguiente. La siguiente. Para ello, dentro del Ministerio de Salud hay una dirección, que es la dirección, la DIREMIT, la dirección, lo que es el registro de medicamentos y drogas. Ellos se encargan de administrar la viabilidad y la calidad de los medicamentos. Ellos son los que dan el visto, porque son los profesionales, qué medicamentos son viables y que se ajustan a ciertas características que necesitamos. Entonces es muy importante eso. La siguiente. Entonces, en el proceso de compra también tiene que cumplirse varias etapas. Esas etapas se deben realizar de manera eficiente, desde la identificación de necesidades hasta el último proceso, que es la distribución o el recibimiento de los medicamentos. La siguiente. ¿Cuáles son esas etapas de la priorización de la compra? Análisis de la demanda, justamente analizar los datos reales de necesidades de acuerdo al momento, si hay momentos de urgencia médica, de repente hay unas campañas, en este caso hace poco que había la campaña de vacunación contra el sarampión, ¿no? Entonces hay criterios, la asignación de recursos, o sea el presupuesto, y que lo que siempre nunca debe faltar es el monitoreo continuo. La siguiente. En la ley de la demanda, justamente,
justamente evalúa las necesidades reales de medicamentos e insumos, considerando el consumo histórico, proyecciones de demanda y posibles emergencias sanitarias. La siguiente. ¿Cuáles son los criterios de eso? Los criterios de priorización deben ser claros y precisos. Por ejemplo, considerar un servicio, por ejemplo, en el hospital, el servicio en lo que es de emergencias, no le debe faltar ningún tipo de medicamentos e insumos justamente para la atención de este tipo de pacientes, de urgencias y emergencias. No debe faltarnos medicamentos que influyen en las diferentes estrategias sanitarias. Tenemos muchas estrategias, de repente ustedes ya tienen conocimiento. La estrategia que acabo de mencionar, tuberculosis, la estrategia de salud mental, la estrategia de daño no transmisible, lo que es diabetes, hipertensión, cáncer, lo que es planificación familiar. Se requiere medicamentos e insumos, o sea, estar siempre son lo que se llama los medicamentos esenciales. El costo, efectividad y la disponibilidad de los productos. La siguiente. Los recursos deben ser justamente distribuidos estratégicamente para optimizar la compra, ¿no? Y asegurar la adquisición de estos productos, de los medicamentos más esenciales. Si en el mundo de la farmacología tenemos N medicamentos, por supuesto que no lo vamos a tener todos, tenemos que priorizar los más esenciales. La siguiente. Como dije, el monitoreo continuo debe ser permanente en este proceso de la compra. Sigue, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Ya, como ven, también en este proceso se identifican las necesidades en relación a un inventario, a un análisis de datos, las consultas médicas, las consideraciones especiales que llevamos a ver. El inventario, la siguiente. En el inventario debemos siempre tener, o sea, una revisión exhaustiva del inventario de lo que tenemos actualmente, tanto de medicamentos e insumos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ver qué stock consideramos y qué medicamentos nos faltan. La siguiente. Por supuesto, los números que de repente nosotros como médicos no nos gusta, pero para otros profesionales, por ejemplo, de repente aquí vamos a tener un futuro ministro de salud o un futuro director regional de salud, tienen que saber esos números, traducirlos, y eso es justamente lo que se hace, analizar los datos. Por ejemplo, se analizan los datos históricos de consumo, o sea, la rotación continua de los medicamentos, cómo se proyecta según la demanda y cuáles son las posibles tendencias, ¿no?, para anticipar necesidades futuras y evitar posibles faltantes. La siguiente. Entonces, para eso también tenemos que recurrir no solamente a los médicos, sino a los diferentes profesionales de salud. ¿Cuál es la medicación que se utiliza para tratar una determinada patología? Pero no va a ser, por ejemplo, no, el doctor Curazzi quiere de repente un medicamento, de repente el Neurobión, ¿no?, para un problema de neuropatía, porque lo diga el doctor Curazzi, ¿no? Se forma un comité de expertos en el cual ellos identifican qué medicamento es necesario tenerlo siempre en stock, igualito que los insumos, los tipos de vacunas, en el caso, por ejemplo, lo que es salud mental, medicamentos para la ansiedad y la depresión, o sea, se forma un comité de expertos. La siguiente. Las consideraciones especiales, siempre tener presente que puede haber siempre lo que es unos efectos externos, lo que son las emergencias sanitarias, y como dije, no, de repente se planea de un momento a otro lo que son campañas para ciertas determinadas, para prevenir ciertas enfermedades, como en este caso el sarampión, ¿no es cierto? Siempre está presente ante estas disyuntivas. La siguiente. Entonces, es parte, y eso se va a traducir en números, ¿no? Por ejemplo, en la estrategia de tuberculosis, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿cuántos casos diagnosticados de tuberculosis? Región Tana dice, yo tengo 200 casos, región Puno tengo 50 casos, y eso se lleva esa información a nivel nacional y se hace una compra global. La siguiente.
En esta parte de la selección de proveedores, el Ministerio de Salud, como otros ministerios, ya tiene su relación. Estos proveedores ya han sido estudiados desde un punto de vista de sus cualidades como proveedor. Uno, el precio que viene, en este caso de medicamentos, o si son medicamentos, o el proveedor es el fabricante de estos medicamentos, si este proveedor es cumplidor y también la calidad de medicamentos que va a proveer. En el proceso de selección se analiza esas solicitudes dependiendo del medicamento, por supuesto, porque no solamente una industria farmacéutica va a proveer todos los medicamentos e insumos que necesitamos, es imposible. Entonces, de acuerdo a cada medicamento o a cada característica de cada insumo médico, se manda justamente esta selección. Se evalúan las propuestas, se analiza la capacidad del proveedor y se verifican las referencias. En la negociación, mayormente eso a veces, esa negociación personalmente no me agrada, porque eso implica mucho la ética moral del comité de compras, porque a veces dicen, tenemos que saber negociar. A veces un producto, el precio, por más barato que sea, no garantiza la calidad del producto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. La siguiente. Entonces, en la ejecución del proceso de compra hay un orden de compra, una entrega y recepción y el pago al proveedor. El orden de compra justamente se le da al proveedor que gana la licitación. La siguiente. Entonces, se formaliza la orden de compra con el proveedor seleccionado, siempre y cuando especificar las características del pedido. En este caso, cuando se hace la cotización de los medicamentos, los expertos dan una serie de características del medicamento. Entonces, ese medicamento tiene que ser corroborado en esta compra. La siguiente. La entrega de recepción. Por supuesto, se tiene que verificar la calidad y la cantidad de los productos según la petición de la cotización. La siguiente. Y bueno, por supuesto, el proveedor debe cumplir los términos con los cuales se ha pactado el contrato. La siguiente. Siga. Una vez que se ejecuta la compra, todavía no termina el asunto. Tiene que haber también un comité en el cual verifica la calidad de lo comprado, la calidad del medicamento. Nuevamente se recurre al inventario, debe ser un inventario actualizado. ¿Por qué? Se tiene que comparar lo que ingresa, los nuevos medicamentos, con lo que se tiene. Y también que esos medicamentos se ajusten a las normativas tanto nacionales como internacionales de ciertos medicamentos. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que han sido observados justamente en Estados Unidos o en Europa, pero nosotros todavía los seguimos utilizando. La siguiente. ¿Ya ves? Entonces, tiene que cumplir estándares de calidad del medicamento. ¿Quién se encarga de eso? Los farmacéuticos. La siguiente. Regresa. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de que esos inventarios sean actualizados. Lo que ingresa y los existentes en stock. La siguiente. El cumplimiento normativo, como dije, deben cumplir las reglas, las normas tanto nacionales como internacionales. Siga, la siguiente. El almacenamiento. La siguiente. Es otra etapa justamente en lo que es el abastecimiento de medicamentos, el almacenar. No solamente es comprar y colocarlo en un ambiente y se terminó. No. El almacenamiento también todo es un proceso logístico. ¿Por qué? Porque nos asegura la calidad de los medicamentos y de los insumos. Así como se compró, así también debe llegar en las mismas condiciones de calidad al usuario. La siguiente. La siguiente. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que deben mantener? Justamente la temperatura. La cadena de frío es una regla así estricta en el manejo de medicamentos. Especialmente en qué tipo de medicamentos tenemos que ser estrictos.
Vacunas. Basta que un grado que no pase de los 7, 8, 9, ese medicamento ya no sirve, es descartable. Y eso tiene un costo, ¿no? La siguiente. O sea, el almacenamiento tiene que garantizar las temperaturas adecuadas de acuerdo al medicamento que se está almacenando. La siguiente. Se tiene que siempre actualizar el stock de medicamentos, lo que ingresa y los existenciales. La siguiente. La seguridad y la bioseguridad es muy importante, porque el almacén también tiene que garantizar de que se mantenga la misma calidad, que no se deteriore estos medicamentos. La siguiente. Siga. Es prácticamente un resumen de lo que se ha comentado. En las etapas del proceso de almacenamiento hay una recepción en la cual se verifica la calidad y la cantidad y los medicamentos recibidos según cotización, según la orden de compra. Y el almacenamiento debe guardar los recursos en condiciones adecuadas según las características de los medicamentos y insumos médicos. Y la distribución debe considerar las mismas características de calidad de estos medicamentos hacia el último establecimiento de salud que tenemos. Por ejemplo, aquí en Tana, ¿qué tenemos? Guaitiri, Alto Perú, así como ingresó desde Senares la distribución de esas vacunas, debe llegar con las mismas condiciones a esos establecimientos. La siguiente. Siga. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas de un almacenamiento de manera adecuada? Que debe estar rotulado y bien identificado estos medicamentos. El medicamento que no tiene buena identificación, tiene algún grado de deterioro, ese medicamento ya no sirve. Se debe cumplir el principio del FIFO, que en inglés es el first in y el first out, o sea, lo que ingresa primero es lo primero que sale, para evitar que caduque en el tiempo. El control de temperatura, es importante mantener la temperatura de acuerdo al medicamento. La siguiente. Entonces, ¿qué es aparte del almacén, como debe ser un ambiente adecuado, ventilado, que tenga una temperatura adecuada, una ventilación adecuada y una iluminación adecuada? Debe contar con estantes para organizar de manera más adecuada estos medicamentos, y también debe contar con equipos justamente para una mejora en la manipulación de manera segura de estos recursos. La siguiente. Entonces, en lo que es el manejo de inventarios, es también justamente una gestión. El conteo físico debe ser permanente para estar al día lo que tenemos o lo que nos falta. El sistema de registro debe tener un sistema de registro actualizado. O sea, el sistema de registro ya debe ser computarizado. Ya no de repente mediante un sistema de CARDEX. ¿Sabe quién es el CARDEX? El CARDEX es un documento pequeño que tiene cada medicamento o cualquier almacén de cualquier tipo de producto, en el cual, ¿cuál es la característica? Por ejemplo, está el nombre del medicamento, las características del medicamento y el medicamento que está ingresando en una fecha determinada. Y también sale en ese documento la salida y cantidad de ese medicamento. Es el CARDEX. Y el análisis de datos, justamente identificar tendencias de consumo y predecir una demanda futura. La siguiente. Un adecuado almacenamiento, lo importante es que nos pone la disponibilidad de los medicamentos en el momento oportuno. La calidad, que esa calidad no debe perderse desde la adquisición hasta la distribución. Y la seguridad, justamente, debe preverse un manejo contra accidentes y de riesgo relacionados al manejo de estos medicamentos. La siguiente.
Muchas gracias, doctores. Eso sería todo. Si han captado la idea, las preguntas salen de acá sencillo. Yo sé que la administración es un poco aburrida, solamente en su cabecita, nomás que todo es proceso y lógica. ¿Ok? Gracias, chicos.